Mi nombre es Edson Dávila, voy a estar aquí acompañándolos el día de hoy, dándoles también algunas indicaciones y quiero contarles que hemos diseñado cada una de las actividades del día de hoy de esta Feria Vive PUC para ayudarlos y a ustedes y a sus papás a conocer la universidad y a tomar esta decisión, este gran salto juntos. Para empezar, me acompaña nuestra vicerrectora, la doctora Cristina del Mastro, quien desea darles unas palabras de bienvenida. Buenos días, tengan todos y todas ustedes, chicos, chicas, padres y madres de familia. Reciban una cálida y cordial bienvenida a nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú, en esta actividad Vive PUC, que abre las puertas de nuestro campus para que ustedes tengan una experiencia directa y puedan conocer gran parte de lo que ofrece nuestra universidad. Es una universidad, como ustedes saben, de más de 105 años, la primera universidad fundada en el Perú en la modalidad de universidad privada. También ofrecemos 156 carreras, más de 150 programas en el posgrado y principalmente nos caracteriza nuestra formación integral, es decir, que no solamente enseñamos cursos o carreras, sino que nos interesa darles una experiencia completa de formación, donde también ofrecemos espacios deportivos, artísticos, culturales, participación estudiantil y la posibilidad también de llevar cursos en otras carreras. A veces tenemos inclinación por una área del conocimiento, pero también nos interesa otra y en nuestra universidad se ofrecen muchas disciplinas distintas y queremos también que ustedes puedan combinar, si ese es su interés, también estudios en otras carreras. Ofrecemos los estudios generales para la mayoría de las carreras, de tal manera que también durante 2 años llevan cursos para tener una formación integral, una cultura amplia, tanto desde el lado humanista como científico, y puedan ir decidiendo su carrera en caso que todavía tengan dudas o ir descubriendo nuevos intereses. Nuestra oficina también, nuestra universidad ha invertido también en tecnologías de punta, contamos con muchísimos laboratorios, tanto en el área de las ingenierías como de las artes, las ciencias sociales, ofreciéndoles experiencias de realidad aumentada, impresión en láser, realidad 3D, en fin, muchas de estas tecnologías que ustedes conocen mejor que yo. Y también creo que es muy importante que hoy día van a tener diversas experiencias, talleres, en donde van a poder escoger, poder vivenciar una mini experiencia que los vaya, digamos, consolidando en sus intereses o más bien descartando algunas ideas y poder ir definiendo su decisión. Es una decisión muy importante, la vocacional, porque eso es lo que va a marcar su futuro, ¿no? Ustedes cuando ingresen esperemos que a nuestra casa de estudios, pues van a empezar una etapa muy importante de sus vidas que va a definir en gran parte a qué se van a dedicar el resto de sus vidas. Entonces esperamos que la experiencia de hoy sea algo que los marque, que lo recuerden para siempre y que los ayude a tomar la mejor decisión. Les deseo muchos éxitos, les agradezco nuevamente su presencia en nuestro campus que los va a acoger este día y que sea una experiencia significativa para todos y todas ustedes. Muchas gracias. Fuertes las palmas para nuestra vicerrectora. Fuertes las palmas también para ustedes, chicos y chicas, que ya están un poquito más cerca de la universidad el día de hoy. Estamos muy felices de empezar con las AmpliTalk. Son charlas que hemos preparado para que conozcan nuestra oferta académica. Y como la universidad tiene más de 50 carreras, las hemos agrupado en 4 grandes áreas. Ellas son las carreras ligadas a la creación, las carreras ligadas a los negocios, las carreras ligadas a la ingeniería e innovación tecnológica y las carreras de letras, humanidades y sociales. Por eso,
Para hoy hemos traído a 4 personas muy especiales, representantes de cada una de estas áreas, quienes desean compartir su experiencia con ustedes, porque ellos también vivieron y pasaron la misma etapa en la que ustedes están. Empecemos entonces a conocer la amplitud que van a vivir en la PUC gracias a estas 4 historias. Y para empezar, queremos invitar a escuchar la experiencia en el mundo de las letras y humanidades y sociales de Camila Zapata. Ella es periodista egresada de la PUC, conductora, comentarista y reportera de televisión. Se especializa en periodismo deportivo y en gestión deportiva con enfoque en la igualdad de género. Actualmente, seguro la han visto, conduce el programa de fútbol Se Habla Así en DirecTV Sports y es comentarista y reportera en la Liga 1 Max de la primera división del fútbol profesional peruano. Recibamos con fuertes palmas a Camila. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que bien. Bienvenidos a la Católica, bienvenidos al Polideportivo. Yo pasé muchas horas aquí en el Polideportivo y ya les voy a contar por qué. Esta soy yo con mi mamá y un trofeo. Ahí lo tengo cargando. Esta es mi mamá, que se llama Milagros. Ella es profesora. Y esta soy yo cuando tenía más o menos 9 o 10 años. Yo soy Camila Zapata, ya escucharon un poco de mí, soy periodista deportiva de la Pontificia Universidad Católica. Ahora trabajo en De Fútbol Se Habla Así, en el programa de debate de DirecTV Sports. Soy reportera también de campo, de los partidos de la Liga 1 y también de la Liga Femenina. Soy comentarista. Y yo siempre regreso a esta foto. De hecho, la tengo en mi cuarto, en un cartelito ahí que siempre me recuerda cómo llegué hasta aquí hoy, cómo hoy estoy cumpliendo mis sueños. Aquella semana, antes de llegar a esa fotografía, antes de tomarnos la foto y de posar con mi mamá, había habido una convocatoria en el colegio para jugar un campeonato de fútbol. A mí me gustaba jugar mucho fútbol desde chica. El profesor de educación física me eligió para ser parte del equipo, para ir a competir a un torneo intercolegios. Fuimos a este torneo y cuando llegamos, mi mamá y yo nos dimos cuenta, en realidad no nos dimos cuenta nosotras, sino que nos lo hicieron notar, que yo era la única niña en ese torneo intercolegios. Empezamos a jugar los partidos y empezamos a ganar con mi colegio cada uno de los partidos sin mucha dificultad. Yo jugaba de central, atrás bien parada, venía la pelota y remataba como sea. Y llegamos a la semifinal y en ese momento los papás y mamás de otros colegios empezaron a quejarse y a gritar cada vez que yo tocaba la pelota, a intentar como intimidarme. El profesor de mi colegio y mi mamá se acercaron a los organizadores y le dijeron, ¿qué está pasando? Y resultaba que los papás y las mamás se estaban quejando porque había una niña jugando el torneo y sentían que sus hijos no podían ser libres de patear fuerte la pelota o de cometerme una falta libremente. Mi mamá y el profesor revisaron las bases del torneo y en ningún lugar decía que una niña, una mujer, no podía jugar al fútbol. Pero ¿vieron lo que estaba pasando? En un torneo intercolegios donde teníamos que promover la integración, me querían excluir por ser mujer. Mi mamá y el profe hablaron con los papás, trataron de llegar a un acuerdo y finalmente me dejaron jugar la final. Jugamos la final y ganamos el torneo. Y ahí está justamente el trofeo. Ese día mi mamá me dejó algunas frases que yo siempre recuerdo. Me dijo que cuando esté en situaciones así, cierre los ojos y no desista, que nunca deje de luchar, que no importaba si alguien me decía que por ser mujer no podía hacer algo. Y de hecho, ese día descubrí, y es el primer recuerdo que tengo, de que a lo largo de la vida iban a haber muchas barreras. Esa fue la primera que yo encontré. Algún tiempo después, años después, ingresé a la universidad. Ahí estoy, aquí, en el Polideportivo, en el medio, más o menos por esta zona. Ahí nos tomamos la foto. Yo fui parte de la selección de futsal de la universidad. Ingresé a la Cato con mucha ilusión. Yo, de hecho, tuve la suerte que desde adolescente quería ser periodista.
Mi papá había sido periodista, mi mamá era profesora, me gustaba mucho esa capacidad que tenían, esa capacidad crítica para estar informados y tener una opinión sobre lo que ocurría en nuestro país. Entonces entré a la Católica y la conocí así como ustedes, en charlas, en caminatas por los pasillos de las facultades, pero además me di cuenta de que había un polideportivo, donde estamos aquí hoy. Y además de un polideportivo, acá atrás, si salen y después a los que les gusta jugar al fútbol, pueden mirar, hay 2 canchas de fútbol 11. Cuando yo entré y vi eso, dije, aquí voy a estudiar, mamá, papá, esta es mi universidad. Pero además también me gustó mucho la diversidad, el sentido de diversidad que había en la universidad, el sentido de pluriculturalidad que teníamos también como universidad y sobre todo la visión social que había. Se conectaba mucho con lo que yo creía y con las experiencias que había vivido de niña. Cuando entré a la universidad me di cuenta que podía vivir del periodismo y hacer fútbol. ¿Qué mejor? Iba a cumplir ese sueño que yo tenía de ser periodista deportiva. Pero antes de llegar a ese sueño, siempre veía el noticiero o leía algunas notas periodísticas y me daba cuenta que eran pocas las mujeres referentes. Yo quería ser una, quería poder construir el camino para que más niñas y adolescentes que soñaban con ser periodistas deportivas puedan ver en la televisión referentes y sentirse identificadas. Ya en la universidad me di cuenta que no solamente iba a aprender de periodismo y fútbol, sino que también iba a ampliar mi mirada. Cuando entras a la Cato, como solo tenemos un campus, te das cuenta que estás en constante conexión con otros. Ni bien empiezas, frecuentas con personas de teatro, de sociales, de ingeniería, de las ciencias, y te das cuenta que en realidad el colegio era solo una pequeña burbuja dentro de un país tan diverso. La universidad te permite conocer personas de distintas partes del país, de distintas partes del mundo, además, porque vienen muchos chicos de intercambio, y de distintas formas de pensar, sobre todo. Empiezas a ampliar tu mirada sobre lo que creías que era. Y además, en la Cato hay 3 cosas que para mí fueron claves, que a mí me gustaron muchísimo. Por un lado, que tenemos los jueves culturales. No sé si ya les contaron sobre los jueves culturales, pero todos los jueves, de 12 del día a 3 de la tarde, se paraliza la universidad. No hay clases, nadie tiene clases. ¿Y qué pasa en ese momento? Vienen bandas a tocar, vienen artistas a hacer performance, te juntas con tus amigos a comer, a hablar, a bailar, te vas al gimnasio, haces lo que quieres, de 12 a 3, no hay clases, somos libres todos. Es un recreo largo. Ya si con eso no los convenzo. Pero además les decía, hay 3 cosas, no solamente los jueves culturales. También hay las interfacultades, que para mí era, sin ninguna duda, de lo más divertido que había en la universidad. Las interfacultades son como unos Juegos Olímpicos que pasan aquí en la Cato. Se enfrentan la Facultad de Comunicaciones contra la Facultad de Ingeniería, la Ingeniería contra Sociales, Sociales contra Artes. Jugamos fútbol, básquet, vóley, baile. Nos tenemos que presentar acá con un baile típico de nuestro país. Hay de todo, en verdad. Interespecialidades ni les cuento, eso es entre facultades, que también hay un montón de retos súper divertidos, pero ya los van a ir conociendo cuando entren. Y la verdad es que estas 2 cosas eran la parte divertida, pero había algo más que para mí fue súper importante y que me ayudó a construir una mirada crítica. En la universidad hay muchos programas de voluntariado y hubo uno que a mí me marcó mucho. Se llamaba Como Jugando. Ocurría aquí en Saxamarca y Ayacucho. Saxamarca es una comunidad que fue muy golpeada por el terrorismo y de hecho fue la primera comunidad en rebelarse frente a Sendero por sus propios medios. Se organizaron como comunidad y sacaron a Sendero de la comunidad. A mí me tocó ir por un año a Saxamarca y Ayacucho junto a un grupo diverso de alumnos. Algunos venían de psicología, otros eran educadores, habían también de artes plásticas. Estaba yo representando la rama de comunicaciones e hicimos un proyecto que se iba ampliando cada año que se llamaba Como Jugando. Como les contaba, Saxamarca había sido muy golpeada por el terrorismo y esas heridas de violencia habían perdurado
de generación en generación. Y los niños y niñas arrastraban un poco esta historia y este bagaje. ¿Y qué pasaba con ellos? Y pasa en muchas partes de nuestro país, que apenas tenían 5 o 6 años, iban a las tierras, a trabajar la tierra, a las chacras, y se quedaban sin espacios para poder jugar y por lo tanto socializar. Nuestro trabajo era ir a regalarles espacios de juego, a jugar con ellos y a darles ese tiempo antes de ir a trabajar la tierra. Un día, después de haber hecho un taller de fotografía con ellos, se nos ocurrió que por ahí había que hacer algo para relajarnos un poco y dijimos, bueno, vamos a jugar un partidito de fútbol, la típica. De inmediato los niños se organizaron, ya tú para acá, tú para allá, y empezaron, ya chicas, niñas, váyanse para la banca a vernos jugar. A las voluntarias también nos dijeron que nos vayamos a un lado. Daba la casualidad que en el grupo de voluntarias 3 chicas jugábamos fútbol. Y les dijimos, chicos, pero podemos jugar todos, ¿no? Hay que probar, de repente, si nos sale patear la pelota, podemos atajar. Ya, jueguen, nos dijeron. Empezamos a jugar, y cuando no querían algo, empezaban a hablar en quechua. Entonces no entendíamos nada. Y ahí te dabas cuenta de que otra vez estábamos en una burbuja, ¿no? En nuestro privilegio. Pero bueno, jugamos al fútbol y los niños se dieron cuenta que las chicas podíamos meter goles, que podíamos hacer una buena tajada, que sabíamos jugar al fútbol. Y no solamente las voluntarias, sino que habían niños en la comunidad que jugaban muy bien al fútbol. Días después nos dimos cuenta que aprendimos todos, porque en la plaza empezamos a encontrar a niños y niñas jugando fútbol. Esto, la verdad, fue muy importante para mí, porque me ayudó a construir mi empatía, mi tolerancia y, sobre todo, a ampliar mi conciencia. Esta soy yo, otra vez, jugando aquí, en el Polideportivo, con generales letras. Los que van a humanidades, a letras, van a pasar primero por 2 años de interfacultades, ¿no? Ahí pasa esto que les cuento, que conocen a personas de distintas facultades, de distintos pensamientos, porque además van a llevar clases de, por ejemplo, una clase que a mí me gustó mucho y que no tenía nada que ver con el periodismo fue cosmología, la historia del universo. Pero bueno, ahí estoy yo tratando de no alejarme de mi objetivo, que era la pelota, perseguir la pelota, ser periodista deportiva algún día. Y lo primero que pasó para poder llegar a ese sueño fue trabajar en Panamericana. La universidad me abrió un espacio al mundo laboral. Una profesora hizo una convocatoria para que podamos hacer prácticas en distintos medios y a mí me tocó Panamericana. Ingresé y aunque sabía que estaba un poco lejos de mi sueño, porque en realidad me tocaba hacer policiales, homicidios, feminicidios, me tocaba trabajar de 11 de la noche a 8 de la mañana. Después salía corriendo y venía a la universidad. A veces terminaba de noche y otra vez de nuevo al canal. Dormía poco, 1 o 2 horas al día en los jueves culturales, donde podía, en el micro. Pero aunque sabía que estaba lejos, yo mantenía el objetivo de algún día poder cumplir mi sueño. Así que subí un día a la oficina del director periodístico y le dije, compadre, yo quiero ser periodista deportiva. Me parece bacán el policial, es muy interesante. Pero yo quiero hacer un enlace en la cancha. ¿No te parece si puedo trabajar en teledeportes? Sí, subir un piso nada más. Y me dijo, Camila, es que el público que ve Panamericana es gente mayor. Les va a parecer raro una chica hablando de deportes. Obviamente fue triste para mí porque volví a recordar a esa niña, ¿no? Que le decían, tú no puedes jugar, no es normal que juegues en un entorno de niños. Pero un día llegó una oportunidad para mí. Estaba haciendo un enlace, me había tocado un enlace en vivo, me había tocado ir a cubrir el plan de seguridad del clásico, Alianza Lima versus Universitario de Deportes en el estadio Alejandro Villanueva. Bien paradita, como sabía que eran pocas las oportunidades que tenía para hacer deportes, ese día no solamente entrevisté al policía encargado del plan de seguridad, sino que me anoté en la cabeza cuántos clásicos habían jugado, quiénes eran los goleadores por equipo, y lo solté todo como una biblioteca. Cuando llegué al canal, Mabel Huertas, una conductora, me dijo, tú estás haciendo un casting, ¿no? Y sí, una semana después me llamó un productor de Gol Perú y me dijo, oye, te he visto haciendo un enlace en vivo en Matute, no sabía que cubrías deportes. Yo tampoco, le dije.
pero sí quiero. Y me dijo, ¿quieres hacer un casting? Y yo, sí, claro. Hice el casting, quedé y entré a Gol Perú. Empecé a cumplir mi sueño. Algunos años después llegué a DirecTV Sports con un proyecto y aquí estoy yo, con la Padula en la Copa América, con Pedro, con Luis Díaz de Liverpool, con Cuevita, eso hace unas semanas nada más, con Sabac también hace un par de semanas, con Jerry Mina, baila Mina, le dije ese día. Ahí estoy yo, cumpliendo ese sueño del cual traté nunca de alejarme, porque la universidad me permitió eso, perseguir la pelota para poder perseguir mi sueño y sobre todo alcanzar ese sueño que yo tenía. Porque aquí también jugamos las mujeres. En todas las canchas que ustedes quieran jugar, pueden hacerlo. Y no solamente las chicas, porque ustedes además están, chicos, chicas, todos estamos en un momento en el que van a empezar sus carreras profesionales. Y estoy segura que hay miedos, que hay imposibles rondando la cabeza, que por ahí no están seguros de si lo que van a hacer les va a permitir llegar a ese sueño. Yo les diría, atrévanse. Atrévanse porque algún día van a poder ser parte del panel de las primeras mujeres que narraron y comentaron un partido de fútbol de la Liga 1, de la Primera División. Algún día se van a convertir en las primeras mujeres en narrar y comentar a la selección peruana de fútbol. Atrévanse. Ahí estoy. La Camila, a la que le dijeron que no podía, y la Camila, que sí puede y que hoy cumple sus sueños. Así que yo hoy estoy aquí para decirles que cuando les digan que no pueden entrar a jugar a esas canchas, ustedes le respondan, yo sí puedo y voy a jugar. Muchas gracias. Fuerte las palmas para Camila. Muchísimas gracias por tu historia. Y continuando con estas AmpliTalk, representando a las carreras de negocios, tenemos a Mario Velázquez. Él es licenciado en Economía por la PUC, cursó un MBA en el Alliance Manchester Business School del Reino Unido, es experto en inversiones con 20 años de experiencia en compañías líderes en el mercado de capitales y gestión de activos. Ha trabajado en la Bolsa de Valores de Lima, Prima AFP, Banco de Crédito del Perú y Credicorp Capital en Chile y Perú. Actualmente trabaja en JP Morgan, uno de los bancos más importantes a nivel mundial. Recibamos con fuertes palmas a Mario. 10.000 millones de dólares. 10.000 millones de dólares. Un 1, 10 ceros. Si le hubieran dicho a un chico de clase media peruana que había estudiado en un colegio del centro de Lima, que en algún momento de su vida iba a manejar esa cantidad de dinero, probablemente no lo hubiera creído. Yo soy Mario Velázquez y hace 25 años empecé mi carrera en esta universidad. Estudié Economía en el año 1998 y empecé mis clases justamente en el aula que está detrás de ustedes, en el L307. Allí tuve mi primera clase en Estudios Generales Letras de Realidad Social Peruana. Cuando me preguntaban de niño, ¿qué cosa quieres ser?, yo respondía con una sonrisa y decía, yo quiero manejar plata, yo quiero manejar dinero, esa es mi pasión. Y bueno, mis padres me miraban con ternura y hasta con cierta risa, ¿no? Evidentemente, la movilidad social en el Perú es complicada y que un clase mediero maneje plata es algo difícil. Sin embargo, hoy, 25 años después, les puedo decir que este niño que pateaba pelota al lado de la San Marcos, en Los Cipreses, ha cumplido gran parte de esos sueños. He tenido la posibilidad de trabajar en una AFP, viendo la parte de renta variable, una AFP que manejaba
10.000 millones de dólares. He tenido la oportunidad de asesorar y ayudar a familias adineradas peruanas y chilenas en el manejo de sus inversiones. He tenido la oportunidad de crear un negocio nuevo para Credicorp en Chile. Y hoy día, desde hace pocos meses, trabajo en JP Morgan, que es el banco más grande del mundo. ¿Por qué les cuento todo esto? No porque me quiera vanagloriar de mis pocos o grandes logros, para nada. Un poco el objetivo es transmitirles a ustedes, jóvenes, un poco de mi experiencia, y lo que me pidió la universidad es que yo les diga cuál es la receta mágica, llamémoslo así. Y bueno, después de pensarlo bastante, tengo que decirles, muchachos, de que no tengo una clave para el éxito. Sin embargo, creo que hay 3 elementos que pueden ayudarlos. ¿Cuáles son estos elementos? La ambición, la educación, buena educación, educación de calidad, y evidentemente una pizquita de suerte. Todos necesitamos la suerte. Voy a elaborar sobre estos 3 elementos poco a poco. La ambición. Bueno, la ambición es una palabra que algunos la pueden interpretar como buena, otros como mala. Para muchos puede ser entendida como algo negativo. Bajo mi óptica, es el motor interno que hace que nos movamos, que hace que queramos crecer y lograr cosas más importantes en la vida. Yo lo veo como algo positivo y los economistas normalmente lo vemos como algo positivo. Cuando yo tenía 10 años, con esta ambición de por medio, dije, bueno, hay una oportunidad de negocio. Voy a comprar detergente Ariel y lo voy a revender y voy a ganar plata. Mis hermanos mayores me quedaron mirando y me dijeron, qué vergüenza, vas a tocar de puerta en puerta. Yo les dije, sí, voy a tocar de puerta en puerta. Y lo hice. Y para mi sorpresa, se vendió muy rápido. Todo se vendió muy rápido y gané mucho dinero. A mis 12 años ya amasaba una fortuna en aquella época, de 2.000 soles. 12 años. Y bueno, ¿qué hice con ese dinero? Tomé una pésima decisión e invertí en CLAE. Los más grandes seguramente saben lo que es CLAE, los más pequeños no lo saben. CLAE era una pirámide que estafó a todos los ahorristas. Me prometieron 100% de interés en 100 meses, puse mis 2.000 soles, pensé que en 6 meses iba a sacar 3.000, lo perdí todo. Fue terrible, sin duda, fue terrible. A mis 12 años ya había sentido el dolor de ser estafado. Bueno, como siempre en la vida hay que caerse, pero sobre todo levantarse. Mi ambición no paró y seguí persiguiendo cosas. Así es como decido postular e ingresar a la Universidad Católica. Acá hay una foto del día de mi ingreso, octubre de 1997. Algunos de ustedes todavía no habían nacido. Yo pertenezco a una generación de la Universidad Católica llamada Primera Opción. Yo soy la primera promoción de Primera Opción, es decir, aquellos mejores alumnos de ciertos colegios que entramos directo a la universidad. Acá está el día de mi ingreso y yo dije, bueno, ¿qué quiero estudiar? Economía. Yo lo tenía claro desde el inicio, yo quiero manejar dinero. ¿Y qué cosa va a hacer que me acerque a ese propósito? Estudiar economía. Y así lo hice, estudié economía. Y acá entra la universidad, ¿no? Porque yo siento que era un chico muy ambicioso y la universidad es una universidad que te ofrece de todo. Es una universidad que satisface todos los apetitos. En la universidad, por ejemplo, acá cerca yo he llevado un curso de biohuerto. Yo sé cómo hacer abono para la tierra. En esta universidad empecé mi carrera política. Yo he sido vicepresidente del Centro Federado de Ciencias Sociales. He tenido la oportunidad que me dicten cursos personajes como el actual arzobispo de Lima. He invitado políticos a la universidad a dictar al Auditorio de Ciencias Sociales, muchos de ellos presos, por cierto, ¿no? o en proceso de extradición.
He hecho mucho deporte. He jugado fútbol hasta la saciedad. Acá hay canchas hermosas, campeonatos, torneos, deportes físicos, pero también deportes intelectuales. Me metí al club de ajedrez y yo puedo decir de que he tenido el gusto de jugar con chicos que hoy día son grandes maestros. He hecho amigos muy diversos, abogados, psicólogos, lingüistas, antropólogos. Tengo amigos en todas las profesiones y esa es una de las grandes ventajas de Estudios Generales Letras. Uno conoce de todo. En resumen, no solamente venimos a estudiar a esta universidad, venimos a crecer, a desarrollarnos como seres humanos. Yo siento que aquí crecí, más allá de aprender las asignaturas, aprobar, que era obviamente el propósito de estar acá, esta universidad me hizo crecer como ser humano y me hizo ver un mundo que para mí era totalmente desconocido. Hablamos de 3 puntos. El segundo punto es la educación. Y aquí me refiero a buena educación en una buena universidad y ser el mejor o pretender ser el mejor en dicha universidad. Yo sacaba cuentas y todavía sigo perteneciendo al quinto superior histórico de la Facultad de Economía. Es decir, no solamente de mi año, sino desde que empezó la Facultad de Economía en 1968. Todavía pertenezco a ese quinto superior. Yo estudié en una muy buena universidad y creo que fui de los que más destaqué. En la Universidad Católica todo se rige bajo un esquema meritocrático. Todos los que han estudiado acá y ustedes que seguramente lo van a hacer, van a pasar por los famosos promedios. ¿Qué cosa es eso? Aquí los alumnos se matriculan de acuerdo a su promedio. Si tienes un buen promedio, te matriculas primero. Si tienes un mal promedio, te matriculas al final. Entonces, naturalmente, hay un incentivo para que los alumnos se esfuercen ciclo a ciclo. Naturalmente, como ustedes comprenderán, los mejores horarios, los mejores profesores, los mejores cursos son acaparados por los mejores alumnos. Entonces, de lo que se trata es de estar allá arriba para poder generar un círculo virtuoso en el cual hay buenas calificaciones, hay buena matrícula el siguiente ciclo y después hay buenos cursos o buenas notas el siguiente. Yo cuando entré a la universidad me di cuenta de que eso era así. Ahora, Estudios Generales Letras es un lugar donde confluyen 1000 jóvenes con ganas de divertirse. Entonces, naturalmente, había pues un choque de tiempo. Yo entendía de que una hora dedicada a diversión era una hora quitada a estudios. Y eso claramente no estaba dentro de las posibilidades de mi familia. Yo no hubiera tenido cara para decirle a mis padres, bueno, tienen que pagar otra vez este curso porque me jalaron. Así que, honestamente, yo me dediqué a estudiar. Acá hay una foto del día de mi graduación con algunos profesores que son unos celebrities, unas celebridades dentro de la Facultad de Economía. Y después terminé esto y seguí estudiando. Hice mi licenciatura en Economía. Soy de esos pocos locos que ha hecho una tesis de Economía. No me la copié, por cierto, pueden revisarla. Después estudié un curso de la SMB, de Mercado de Valores. Eso me permitió convalidar la maestría en Finanzas en la Universidad del Pacífico, la cual terminé en primer lugar. Después me fui a estudiar a Inglaterra, un máster en Business Administration, un MBA. Y después mi empleador Credit Corp me financió pasar algunos exámenes de inversiones, el CFA y el CAIA, muy reconocidos a mi nivel mundial en materia de inversiones. Entonces saco cuentas y toda mi vida me he pasado estudiando. Ahora sí quiero recalcar algo de que para mí lo más difícil en todo este aprendizaje ha sido la Universidad Católica, la Facultad de Economía. El rigor académico fue terrible, muy fuerte. Después, todo lo que vino más adelante realmente me pareció sencillo porque creo que ya tenía una buena base.
Un tercer factor es la suerte. Y aquí, bueno, todos necesitamos una pizquita de suerte, ¿no? Ahora, la suerte no es algo que caiga del cielo. Es algo que hay que buscarlo. Hay que estar en el lugar adecuado para conseguir la suerte. Yo tengo 2 episodios que marcaron mi vida y que a veces aparecen en situaciones muy triviales, muy cotidianas. La primera de ellas fue en la clase, fue meterme a ser jefe de práctica. Mi padre, docente, eterno docente de San Marcos, me dijo, tienes que meterte a hacer docencia. Y yo decía, pero docente, pararme delante de la gente, qué vergüenza, eso no me gusta. Pero lo hice, a regañadientes lo hice, y me metí a los 19 años a ser jefe de práctica de economía. Y bueno, empecé mi carrera como docente y yo creo que la docencia tiene una particularidad, que es que además de enseñar a hablar, te ayuda a enseñar a escuchar, a ver la cara de la gente, a ver si te está entendiendo. Y este atributo ha sido fundamental en mi carrera porque me ha permitido saber si mis clientes, a los que yo les manejo el dinero, me entienden. Y también la docencia nos enseña a decir cosas complejas en un lenguaje sencillo. Esa es una gran virtud y que la tienen pocos profesionales. Uno puede saber mucho de un tema, pero si no es capaz de decirlo en un lenguaje sencillo, es como si no lo supiera. La gran virtud de la docencia es que podemos trasladar cosas complejas a un lenguaje para un niño de 10 u 11 años. Entonces, bueno, siento que la docencia sin duda me ayudó y yo estoy gratamente agradecido a la universidad porque me permitió dictar desde una temprana edad, 19 años. Mi primera clase, es más, fue en un salón grande que está aquí atrás. Un segundo episodio de suerte, que lo recuerdo perfectamente, fue al final del curso Macroeconomía 1. El profesor Félix Jiménez, un profesor muy exigente y riguroso de esta casa de estudios, pidió voluntarios para que lo ayuden a revisar su libro, un libro que iba a publicar. Y esa revisión se iba a llevar a cabo en el verano. Bueno, yo dudé porque dije verano, playa o revisar un libro de economía, pero no me pregunten por qué levanté mi mano. Levanté mi mano, el profesor me vio, Velázquez me anotó y trabajé con él todo el verano. Revisé su libro, pasaron los 2 meses y un día me sorprendió, yo no lo esperaba, me entregó un sobre con algunos billetitos dólares, ¿no? Unos billetitos verdes. Me sentí extremadamente feliz porque fue mi primer pago como economista. Sin darme cuenta me había convertido en profesional ese día. Primera vez que cobraba dinero por mi carrera. Rápidamente dije, qué lindo que es esto, te pagan por hacer algo que te gusta. Meses más tarde me di con la sorpresa de que el profesor había tenido a bien mencionarme en el prólogo como parte de los agradecimientos a dicha corrección. Rápidamente incluí esta nueva información en mi currículum y fue fundamental, repito, fundamental al momento de conseguir mi primera práctica en el Banco de Crédito del Perú. Estoy seguro que sin esta experiencia, con este profesor, conocido por su rigor académico, yo no hubiera conseguido esa práctica en el Banco de Crédito del Perú. Naturalmente, una buena práctica lleva a un buen primer empleo y un buen primer empleo lleva a una buena carrera. Es fundamental en todas las profesiones y sobre todo en la mía, en economía, en negocios, en finanzas, empezar con una buena práctica, porque eso traza de algún modo el camino al cual vamos a avanzar. Ahora, yo me pongo a pensar sobre la suerte, ¿no? Y claro, después me doy cuenta de que toda esa suerte sucedió acá, en la universidad, ¿no? Tanto las prácticas, tanto la oportunidad de dictar un curso. Entonces, bueno, la suerte se tiene que aplicar a estos conceptos, a la ambición y a la educación. La suerte por sí sola no lleva nada. Ustedes pueden ganar la tinca, pero si la mal utilizan, la van a perder en 2 años. No les va a servir de nada. Entonces, ambición, educación y un componente de suerte son fundamentales. En resumen, 3 elementos: ambición, buena educación
y suerte han sido fundamentales en mi vida para el poco o gran éxito que he venido teniendo y que estoy teniendo. Recordemos, lo reitero, yo provengo de una familia de clase media. Yo estudié en el Colegio María Alvarado, del centro de Lima, seguro ustedes lo conocen. Viví acá al lado de la Universidad de San Marcos, en Los Cipreses. ¿Y qué me dio esta universidad? Yo creo que lo que me dio fue conocer gente muy diversa. Y eso me ha permitido que no me sienta menos que los que tienen más y no me sienta más que los que tengan menos. Soy una persona en ese sentido que siento que la universidad me ha inculcado eso, ¿no? Tratar a todos por igual, nada de clasismos, nada de racismos, porque para mí ha sido cotidiano estudiar con gente de todas las clases sociales. Yo los insto a ustedes a hacer su propia combinación de ambición, educación y suerte. Ustedes son jóvenes, tienen toda la vida por delante, esfuércense, estudien, escojan bien, trácense metas muy altas y salgan adelante. Muchas gracias. Fuerte las palmas para Mario Velázquez. Muchas gracias por tu experiencia, Mario. Ahora, a continuación, para contarnos su experiencia en Ingeniería e Innovación Tecnológica, nos va a acompañar Laila Hirsch. Ella es ingeniera informática y magíster en Ciencias de la Computación por la PUC, doctora en Biociencia y Biotecnología por la Universidad de Padua, Italia, docente PUC, directora de estudios e investigadora en Francia, España y Reino Unido. Estudiar ingeniería es básicamente hacer cálculos. Sí, más lógica, más tener creatividad, más aprender de profesores con trayectoria, más intercambios y convenios internacionales, más laboratorios de avanzada para desarrollar proyectos como las prótesis, las redes de telecomunicaciones o la tecnología que salva vidas. Es que en la PUC no estudias ingeniería, la vives en toda su amplitud. Estudia en la PUC, vive con amplitud. Ahí estamos. Hola, buenos días. Mi nombre es Laila Hirsch y soy una ingeniera informática que ve temas de salud, temas de informática mezclada con medicina, con cosas de biología. Tengo un doctorado en biociencia y biotecnología, con mención en biofísica y bioquímica, y me especializo en bioinformática. Sí, ya sé, suena como que... Pero ¿qué hay detrás de esa bioinformática? ¿Qué hay detrás de ese mezclar? Mezclo temas de salud, como les decía, con la informática. Me hubiera tal vez gustado estudiar medicina en la etapa en la que se encuentran ustedes. Y no lo hubiera podido hacer porque la sangre me da asquito. No hubiera llegado ni siquiera al ciclo 1 probablemente, porque me hubiera desmayado y bueno, probablemente me hubieran jalado y no hubiera llegado muy lejos. Así que lo que terminé haciendo fue ver temas relacionados con salud. En particular, las proteínas repetidas. Las proteínas repetidas están relacionadas normalmente a temas de salud, de enfermedades de los seres humanos, pero también están relacionados a temas de patógenos, como podemos ver, temas de patógenos en papas, en nuestros diferentes recursos naturales. ¿Qué cosa es lo que sucede normalmente cuando tenemos este tipo de información? Nosotros partimos de hipótesis, partimos de posibles soluciones a problemas de la naturaleza, a problemas de enfermedades, a problemas de patógenos. ¿Y qué cosa es lo que hace, o lo que se hace en un laboratorio? Se experimentan muchas posibilidades, pero muchas, demasiadas. Tener muchas posibilidades y experimentar esas muchas posibilidades toma tiempo y toma dinero. Tiempo que normalmente no tenemos, dinero que probablemente no tenemos. ¿Qué sucedía en tiempo de COVID? No teníamos tiempo en la pandemia para responder, no teníamos tiempo para generar vacunas. Eso
es algo que suele hacer la bioinformática. Tomar muchos datos, analizar muchos datos, muchas posibilidades, haciendo uso de la tecnología, haciendo uso de las herramientas, reducir ese universo y una vez reducido ese universo, escoger unas cuantas opciones que tienen una mayor probabilidad de ser las adecuadas y esas son las que se llevan al laboratorio. Eso finalmente es algo que se tuvo que hacer en tiempo de pandemia para la respuesta rápida que necesitábamos. Pero, ¿por qué estoy hoy en día aquí con ustedes? Para contarles un poco de ese camino que tuve que tomar, pero además para marcar las cosas principales, los dos temas principales, los dos puntos principales que me ayudaron a mí a encontrarme donde me encuentro hoy en día, a hacer las cosas que hago hoy en día. Lo primero fue identificar mis fortalezas. Es algo que les recomiendo que hagan ustedes mismos. ¿Dónde están sus fortalezas? Identificar esas fortalezas, reconocer las fortalezas. En mi caso, bueno, el ser detallista, el ser observadora, ¿sí? El ser curiosa, inclusive en algunos casos medio rebelde. Y luego, trabajar el espacio, ¿sí? Llevar esas fortalezas a un espacio donde voy a conseguir que mi fortaleza se potencie. Yo, como les decía, soy una ingeniera informática, pero terminé llevando el conocimiento que yo tenía como informática, ¿a qué? A temas de salud, ¿sí? Más allá, a espacios que en un principio no eran lo normal, ¿sí? No estaban dentro de mi zona de confort. Y empieza la PUC. Cuando estaba en épocas de colegio, al igual que ustedes, tratando de tomar una decisión, yo opto por postular a la PUC, ingresar a la PUC, y empezaron los cambios torturantes. Yo venía de colegio religioso, solamente mujeres, y entrar a Generales Ciencias, donde de pronto me convertí en una de las 10 mujeres que habían en el salón, con 120 alumnos, les estoy hablando de 20 años atrás, me movió el piso, ¿sí? Me sacó de esa zona de confort después de tantos años en el colegio. Era una estudiante buena, 10 primeros puestos, sin mayor esfuerzo. Hay varios y varias, creo que son de mi grupo también, esos que van a clases, escuchan las clases y ya está, ya entendí. Y papá, mamá reniega, porque no los ven estudiar, pero sí los ven sacar sus buenas notas. Así eran mis padres, siempre quejándose de eso. Y cuando ingresé a la universidad, inocente yo, inocente palomita, pensaba que iba a ser igual y por supuesto comenzaron los golpes. Primer examen de Química 1, recuerdo, nos juntábamos con mis amigos y amigas a estudiar. ¿Y qué hacíamos? Vamos a estudiar toda la madrugada porque más horas va a ser más aprendizaje. Nos tenemos que mantener despiertos, café y Coca-Cola. Perfecto, listos para nuestro examen de las 8 de la mañana del día siguiente. 8 de la mañana, la mitad de nosotros estaba en el baño vomitando y la otra mitad estaba durmiendo en el examen. Por supuesto, todos terminamos más que jalados. Existía el sustitutorio, así que felizmente pudimos salvar la situación, pero en ese momento ya las cosas cambiaban. Salía yo de ese espacio y zona de confort y me iba adaptando, entendiendo que debía reorganizarme, que debía aprender a aprender, que debía aprender y reconocer esas fortalezas para ponerle más punch. Pero además la universidad tiene algo que es alucinante, de lo que también ya han hablado un poco, que son los estudios generales. Los estudios generales nos mezclan con alumnos de otras especialidades. Y ese mezclarse es alucinante. Nosotros en las mañanas salíamos, yo salía de mi casa y mi mamá me preguntaba, ¿a dónde vas? A la universidad. ¿A qué hora regresas? Tarde. Y no habían celulares, entonces había que confiar. Y veníamos a la universidad y empezaba nuestro día.
Mis amigos, ingenieros industriales, ingenieros civiles, físicos, ingenieros mineros, ingenieros mecánicos, todos de diferentes realidades. Y comenzábamos a aprender uno del otro, porque teníamos diferentes maneras de aprender, porque teníamos diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de encontrarnos. Y nuestro campus lo tenía todo, lo tiene todo. Era nuestra casa. Y esos compañeros de la universidad se volvían, en realidad, tus hermanos, esos que escoges, no los que te da la naturaleza. Y son los hermanos que mantienes en la vida, que mantienes en los años. Ser diferentes, notarnos, vernos, conocernos, ver a la otra persona y aprender de la otra persona. Eso es vivir la amplitud. Esa amplitud que te da el hecho de tú, siendo un ingeniero informático, tener un modo de pensar y ver cómo el ingeniero civil piensa diferente, tiene una lógica diferente, cómo el físico tiene una lógica diferente. Y eso es información. Son esos datos que tú necesitas para tomar decisiones a largo plazo. Y esos eran mis compañeros, mis amigos, esos con los que me sentaba al costado de la carpeta en una clase, con los que disfrutábamos las clases, con los que decíamos, eso no lo entendí, a ver, ¿me lo explicas tú? Pero también estaba el otro punto de vista, los profesores. Y en mi caso estaba el doctor Maynard-Kohn. El doctor Maynard-Kohn, un matemático, que tenía un libro que leí esos primeros años de la universidad cuando recién ingresaba. Fue mi mentor y mi asesor de tesis para mi pregrado y para mi maestría en Ciencias de la Computación. Fue la persona que vio en mí esas fortalezas que me permitieron ser hoy lo que soy. Una doctora y además docente de Católica. Fue Padua el lugar donde finalmente terminé viviendo 5 años, gracias a que el doctor Maynard-Kohn fue el que me dijo, oye, existen los doctorados. Obviamente eso cuesta, existen las becas. Y postulé a una beca, lista para ingresar, lista para estudiar, y me dijeron que no. ¿Y qué pasó? El siguiente año postulé, mejor preparada, viendo las cosas que me pedían, analizando mejor lo que quería. Y terminé viviendo 5 años en Padua, una ciudad universitaria pequeñita, a 26 minutos en tren de Venecia, una ciudad donde pueden encontrar la segunda universidad más antigua de Italia. Y esa universidad más antigua de Italia fue la que me albergó durante 5 años. Y fui yo la extranjera en un país lejano. Ustedes, muchos de ustedes, sus papás tal vez, vinieron de provincia, dejando todo atrás para estar en un ambiente diferente. Eso hice yo a otro nivel. Cuando estuve en Italia, mi familia se quedó aquí, a una distancia, no solamente en espacio, sino también en tiempo. Y fue difícil. Fue muy difícil, no solamente por el hecho del ambiente, del idioma, de la pasta. O sea, primer día en el laboratorio y te dicen, estás comiendo mal la pasta, y es como que, ¿por qué? Porque esa pasta no se mezcla con esa salsa. Como que ya está bien. Y cuando vas al supermercado te das cuenta que existen 100 tipos de pasta que en tu vida has visto, que no son las 3 que normalmente tenemos en el supermercado, y comienzas a entender que la cultura es diferente. Ha habido un momento en mi laboratorio, cuando yo empezaba, siendo informática nuevamente, mi mente era 1 y 0, porque los informáticos somos así, binarios. Entonces, si no es así, es así. Y para todo hay una regla, hay una manera de tomar una decisión. Y recuerdo mucho un día que salíamos del laboratorio tratando de proponer una solución. Y salíamos con Giovanni, un amigo mío, un joven investigador que trabajaba en el laboratorio, biólogo. Y le preguntaba a Giovanni, dame una regla que pueda codificar, algo binario, sí o no, ya, sí, no. Y de pronto la respuesta de Giovanni fue
es naturaleza. La naturaleza hace lo que quiere. Y se me cayó el piso, porque mi mundo binario no puede vivir con hace lo que quiere, pues tiene que haber alguna regla para tomar decisiones, alguna regla para poder codificarla. Y en ese momento cambió mi chip. En ese momento volvió a sucederme lo mismo que me sucedió cuando ingresé a Católica, adaptarse. No tenerle miedo a ese ambiente desconocido, a eso que no conocemos, porque se llega a disfrutar realmente. Valorar esa diversidad, ver a las personas que son de diferentes culturas, de diferentes profesiones y aprender de ellos, porque tienen una visión diferente. Y esa visión diferente, esa diversidad, me va a hacer a mí mejor, no solamente como persona, sino también como profesional. Y es así que debemos buscar esa diversidad y aceptarla, ¿sí? Todos somos diferentes, no debemos juzgar, debemos aprovechar esa diversidad. En algún momento, cuando hice prácticas, cuando empezaba la universidad, me fui a una mina y estuve en una mina. Definitivamente no es lo mío, eso de los barros, del barro hasta la oreja, o sea, un paso y no, gracias, ¿sí? Pero puedo decir que no me gusta la minería, o en realidad no me gusta trabajar en una mina, pero porque probé, porque tuve datos, porque tengo datos para tomar decisiones. Y hay un monto, que es el que siempre recuerdo y el que siempre les digo a mis alumnos, 16 euros. 16 euros fueron los que tuve que pagar por una marca de bolo, por una estampilla. Italia tiene sus cosas bien anticuadas. Tienes que pagar tu estampilla, ¿para qué? Para certificar un documento. Yo lo que tuve que pagar por esos 5 años en Italia fueron 16 euros. Por una marca de bolo, por una estampilla que certificó la hoja A4 que decía, oye, eres doctora. Y se pudo, y se logró. ¿Gracias a qué? Gracias a la Católica, gracias a la PUC. Porque finalmente fue la PUC la que me dio la oportunidad de ser como soy, de reconocer esas fortalezas, de aceptar esas fortalezas, de cambiar yo las cosas y ser yo quien puede elegir. La PUC, durante el tiempo que yo estudiaba, me mantenía como profesora, me pagaba como profesora, lo que me permitía pagar mi hipoteca, o parte de ella, durante el tiempo que la Unión Europea me mantenía. Y debemos reconocer algo, y es la razón por la que finalmente estoy aquí hablando con ustedes. Créanme, sufrí en un inicio al pensar que tenía que hablar con ustedes, que son bastantes, pero es el porqué y lo importante de mi camino, no por mí, sino por ustedes, porque debemos reconocer nuestras fortalezas. Ahora están en una etapa, y les hablo a todos los futuros postulantes, los futuros ingresantes, los futuros PUC, estamos en una etapa donde debemos escoger, no pensemos nuestro futuro, ¿ya? Pensemos en el inicio de ese futuro, porque es un inicio, esos primeros años que me van a definir en cierta forma. Y debo reconocer mis fortalezas. Mi pedido para ustedes es que reconozcan esas fortalezas, porque son las fortalezas que van a necesitar para tomar la decisión. Aceptar las diferencias, ¿sí? Porque si papi es ingeniero, si mami es ingeniera, yo no necesito ser ingeniera. Yo no necesito ser ingeniera. Va a depender de mis fortalezas. Y definitivamente vamos a tener ahí bastante de nuestros padres, porque hemos vivido con ellos, ¿sí? La mayoría de casos. De nuestros hermanos, de sus características, de sus amigos, ¿sí? Es aprender a aprender, porque eso es lo importante, porque nunca dejamos de aprender. Van a pasar los años, van a pasar décadas. Ustedes van a ser profesionales, van a ser adultos y nunca van a dejar de aprender, porque nunca se deja de aprender. Y es muy importante ver esa diversidad y aprovechar
esos espacios, aquí está, que nos potencian, que potencian esas fortalezas y sobre todo debemos estar atentos a las oportunidades. Sin miedo al éxito, como diría ese TikTok, ¿sí? Porque vamos a tener un camino inicial cuando elegimos nuestra profesión, pero luego somos nosotros los que nos hacemos, los que vamos bifurcando las opciones y tomando decisiones finales. Pero siempre debemos recordar algo, y es lo más importante, debemos disfrutar nuestra vida, disfrutar lo que hacemos, despertar en las mañanas y decir, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, soy feliz haciendo lo que hago. Y eso te lo da la PUC cuando te reta, cuando te muestra lo que puedes ser, cuando creces de la manera en la que puedes crecer. El cielo siempre es el límite, porque ese es el límite que tenemos. Debemos escoger lo que queremos ser y debemos disfrutar la vida, poner nuestro granito de arena para realmente apoyar a la sociedad, pero apoyarnos a nosotros para ser felices, porque ese debe ser nuestro objetivo como profesionales y como personas. Aprender siempre a aprender. ¿Sí? Gracias. Fuertes las palmas para Laila Hirsch. Muchas gracias, Laila. Y ahora sí, nuestra cuarta y última charla de estas AmpliTalks. Representando a las carreras de creación viene Marco Muletar a contarnos su gran historia. Muchos creen que estudiar arte es básicamente ser creativo. Sí, y además tener técnica y metodología, más desarrollar un sentido estético, más estudiar corrientes y tendencias artísticas, más aprender de profesores con trayectoria, más gestionar y dirigir procesos creativos, más diseñar e innovar para mejorar la vida de las personas, más transformar el panorama cultural del país. Es que en la PUC no solo estudias arte, descubres tu voz en toda su amplitud. Estudia en la PUC, vive con... Marco es bachiller en Artes Escénicas por la PUC y magíster en Gestión Cultural por la Universidad de Barcelona en España. Es director teatral y gestor cultural con experiencia en programación, producción y promoción cultural. Actualmente es el director del Centro Cultural de la PUC y del Festival de Cine de Lima. Recibamos con fuertes palmas a Marco. A finales del 2011, yo estaba preparando mis cosas para irme a vivir solo por primera vez y fuera del Perú. Yo era el último de mis 3 hermanos en salir y con ello mi mamá había decidido alquilar la casa y mudarse con mi abuela. Una tarde, ordenando unas cajas en la sala, movimos el viejo piano que había estado ahí en el mismo lugar por más de 30 años. Un papel cayó de su interior. Era una hoja amarillenta, empolvada, doblada en 4 partes. La recogí, la abrí. Era un examen de matemáticas con una nota 0,5 en color rojo, que yo había escondido debajo del piano, probablemente en primero de media, unos 15 años atrás. De pronto recordé con total claridad esa tarde. Un 0,5 no era broma. Reponerse de eso sería cosa muy difícil para evitar ir a vacacionar, con el castigo que eso conllevaría. Llegué a mi casa del colegio asustado y avergonzado conmigo mismo. Doblé el papel en 4 y lo escondí al fondo, en las entrañas del viejo piano, como quien intenta desaparecer cualquier rastro o evidencia de un gran fracaso. Ese examen jalado solo confirmaba un doloroso complejo. Yo no sabía sumar. Ese soy yo en esa época. Sí, me había roto los 2 brazos en una caída, pero eso no importa, es otra historia. Al momento de entregarme el examen jalado, el profesor de matemáticas me dijo: estoy preocupado por ti. Las matemáticas no son difíciles. Es solo cuestión de seguir las reglas. La suma de 2 y 2
siempre dará como resultado 4. Pero, ¿es acaso verdad que siempre 2 y 2 suman 4? Permítame ahora retroceder un poquito ahora el tiempo en la historia. Para ser precisos, vayamos al verano del año 2003, en que preparaba mi ingreso a la universidad, a esta universidad, a la PUC. Había terminado el bachillerato en mi colegio y este me otorgaba algunos beneficios para poder entrar sin tener que rendir el temido examen de ingreso. Muchos papeleos, exámenes de salud, un test de resistencia física que me exigía correr alrededor del campus, cosa que, créanme, suponía un verdadero reto para un holgazán como yo, y, sobre todo, aprovechar la posibilidad de convalidar algunos cursos. Jamás pensé que esa convalidación suponía rendir un examen oral supuestamente sencillo en matemáticas. Es verano, hace mucho calor y estamos en una de esas enormes aulas de estudios generales letras. Ahí estoy yo, parado frente a la pizarra, mirando al profesor de matemáticas, cuyo nombre he extraviado en mi memoria, y me pide resolver un problema. Examino los números, intento recordar algunas de las reglas aprendidas en el colegio, vuelvo la mirada al profesor, que levanta una ceja como quien dice, ¿qué? ¿Acaso no sabe sumar? En ese momento vinieron a mí todos esos miedos e inseguridades. No ser bueno en matemática, no saber sumar y mi deseo por entrar a la universidad sin que nadie se diera cuenta de ese pequeño defecto. Recuerdo los 2 años de estudios generales letras con un enorme cariño. El primer día de clases en un gran salón con decenas de chicas y chicos tan nerviosos y entusiasmados como yo por lo que empezábamos. Los nuevos amigos, gente que venía de otros colegios, contextos, lugares del Perú. Personas con ideas claras de qué carrera estudiarían una vez terminaran los estudios generales letras y que por tanto elegían los cursos que más les servirían para eso. Y otros que más bien disfrutaban de navegar libremente en un amplio océano de cursos y talleres, con la intuición de que el mejor camino para encontrarse es perderse. ¿Adivinan cuál de esos era yo? Cosmología en la mañana, luego 2 horas de historia del mundo antiguo y medieval, y por la tarde, práctica de lógica. Al día siguiente, un taller de teatro, otro de poesía y sociología. Los días se pasaban entre las clases, en las que todo era nuevo, interesante y retador, y el tiempo en el patio, en las cafeterías y en los jardines, donde aprendía más bien compartiendo con otras personas. No les he dicho algo. Yo soy hijo de un ingeniero que se dedicó a la banca con gran éxito toda su vida y de una historiadora del arte y artista que llegó a ser directora de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú por muchos años. En mi ADN se mezclan estos 2 mundos, la estructura y la lógica y la intuición y la creatividad. Cuando ingresé a la PUC, siempre pensé que estudiaría psicología y que me dedicaría a ayudar a personas a entenderse y a entender mejor el mundo alrededor de ellos. Pero, ¿se imaginan cómo alguien como yo, que no sabía sumar, podría superar la barrera de los cursos de estadística obligatorios en la carrera? ¿No era acaso una aspiración imposible para mí? Sin embargo, mi mundo se expandía vertiginosamente. La curiosidad me llevaba a estudiar nuevas cosas. La PUC era ancha, pero no ajena. La universidad me retaba a estirar los límites de lo que había conocido antes, con solo el hecho de darme la posibilidad de aprender cosas distintas y diversas. Y aquí me detengo un instante, porque ha salido una palabra que creo que define a la PUC perfectamente. Diversidad. Dicen que crecer es aprender a despedirse. Siempre he pensado que lo que nos hace crecer es despedirnos de los prejuicios,
de los compartimentos estancos, de las estructuras fijas. Crecemos cuando aceptamos que no somos el centro de todo y que el mundo es complejo y diverso. Crecer es aceptar que somos más ricos y más fuertes cuando respetamos al otro con todas las características que lo hacen tan diferente a uno. Decir esto aquí, hoy, 23 de abril del 2023, parece muy revolucionario, por más simple que sea. En tiempos en que la polaridad es la norma, apostar por la diversidad, por más difícil que esto sea, es una batalla ganada. En este primer encuentro con Estudios Generales, la PUC me dio un primer gran regalo. Me enseñó a valorar la diversidad en todos los sentidos. Me enseñó a respetar al otro, pero no solo de manera teórica, a través de los libros. Me permitió vivirla y sentir que uno es parte de algo mucho más grande, más amplio, más complejo. En la PUC conviven mundos muy distintos. Para entender cómo una comunidad logra integrar distintas culturas, pero permitiendo a la vez mantener intactas las identidades que la componen, muchas veces recurrimos a la metáfora de una gran ensalada. Eso es la PUC. Una universidad en todo el sentido de la palabra. Universidad viene de universal, y eso es algo que esta institución ha asumido como su principal característica. Respetar y poner en valor la tradición, el conocimiento y la experiencia, y a la vez apostar por la innovación, la investigación y la creación, no es tarea sencilla. Nos ha tocado vivir un momento del mundo muy particular, acelerado, hiperespecializado y, como dirían algunos pensadores, quebradizo, ansioso, no lineal e incomprensible. Aceptémoslo. No son tiempos fáciles para tomar decisiones que comprometan plazos y consecuencias a futuro. ¿Alguien aquí ya hizo el intento de usar ChatGPT, aunque sea para jugar un rato? A mí, les confieso, he explorado vagamente la inteligencia artificial, me provoca una mezcla de terror con curiosidad. El poeta y ensayista mexicano Octavio Paz decía que la moda es madre de todas las muertes. Esa frase que tengo tatuada aquí en la frente se me hace muy clara y evocadora. Me ayuda a recordar siempre que hay que buscar un poco más profundo. Es necesario mirar un poco más allá para descubrir que no todo lo que brilla es oro. Rescato y agradezco mucho en mi formación como profesional y como persona esa profundidad que la PUC me permitió ver, conocer y valorar. Una noche, debe ser entre los años 2003 y 2004, cuando estaba cursando los estudios generales en letras, en el Centro Cultural de esta universidad, que ahora me enorgullece dirigir, me pasó algo mágico. Una obra de teatro presentada en la mítica Sala Roja del Centro Cultural, me hizo tomar una de las decisiones más importantes en mi vida. Estudiaría artes escénicas y dedicaría mi vida a trabajar en el teatro. Las luces, los actores y las actrices, la música, la escenografía, los vestuarios y las historias me cautivaron a tal punto que estaba dispuesto a lo que sea para lograr ese sueño. No iba a ser fácil convencer a mis padres de esa aspiración. Logré sortear todo tipo de argumentos que pretendían disuadirme de esta idea e ingresé a la facultad para estudiar la especialidad de artes escénicas. A partir de ese momento empezó una nueva aventura para mí y para todos los que nos habíamos sentido atraídos por la magia del teatro. Me es difícil poner en palabras la sensación de vorágine y emoción de mis primeros años en la facultad. El contacto con maestros a los que admiraba profundamente, los nervios en los primeros trabajos de actuación y dirección, los cursos de comunicaciones que ampliaban aún más el sentido de hacer teatro,
y nos permitían entenderlo también como un vehículo formador de pensamiento, de sentido crítico, de criterio. Una disciplina que a través de sus historias nos ayuda a ser mejores personas, más tolerantes y entender mejor a los otros. Mi viaje con la PUC no terminó con mi graduación. Poco tiempo después de mis estudios de pregrado, entré a trabajar al Centro Cultural como coordinador de teatro. Luego de unos años ahí, sentí la necesidad de entender cosas nuevas, aprender algo nuevo. Aquello de lo que me había querido escapar por tanto tiempo se convertía en una nueva ilusión para mí. Aprender de administración y gestión. Con ello tendría que enfrentarme nuevamente al viejo complejo de no saber sumar. Con una maleta llena de miedos y esperanzas partí a Barcelona para hacer una maestría en gestión de instituciones y empresas culturales. La PUC se ha convertido en una casa para mí hasta hoy. Mis días transcurren entre largas reuniones de programación de teatro, cine, exposiciones de arte, creación de nuevos cursos y talleres y revisión de presupuestos y exceles llenos de números rojos y azules. Y, por supuesto, también conversaciones profundamente interesantes con personas maravillosas. Me siento enormemente afortunado de no poder definirme enteramente como un artista ni enteramente como un gestor. Voy a caballo entre el arte y la administración de uno de los espacios culturales con mayor tradición en la ciudad, cambiándome de sombrero sin complejo alguno, además, y sobre todo disfrutando inmensamente de convertirme muchas veces en un traductor simultáneo, trasladar a los artistas en sus palabras aquello que los gestores dicen y viceversa. Pero, ¿acaso las profesiones son tan distintas entre sí? ¿No es que muchas veces los administradores tienen que hacer magia, o sea, arte, para lograr sus objetivos? Y los artistas otorgarles estructura y organización, es decir, administración a sus creaciones, para que lleguen a buen puerto? Créanme que eso es un tema que me apasiona, del que podría hablar horas, pero es mucho más tiempo de lo que me comprometí con los organizadores a hacer en esta oportunidad. Pero hay algo que me hace sentir especialmente bien. Trabajar todos los días de mi vida en algo que aporta a construir un mejor mundo, una mejor realidad. Puedo afirmar entonces que la PUC me dio otro regalo: ser parte de una comunidad que piensa y trabaja por hacer de nuestro país un mejor lugar. Una institución que, con compromiso con lo colectivo, que no duda un segundo en poner al servicio del Perú y de las peruanas y los peruanos su conocimiento y sus recursos con el principal objetivo de aportar a su desarrollo y mejorar la calidad de vida. Puedo ver y sentir todas las semanas cómo una obra de teatro toca profundamente a las personas. En sus aplausos, sus lágrimas y carcajadas hay vida. Detrás de cada una de esas emociones está el descubrimiento de algo nuevo, o quizás de algo antiguo que vuelve con fuerza y los cambia. Puedo sentir el entusiasmo con el público llena las salas del Festival de Cine de Lima y además el orgullo presente a cada momento por ser protagonistas de un gran evento que convierte a nuestro país durante 10 días en una gran plataforma para el cine latinoamericano. Lo mismo sucede con cada exposición de arte o taller que organizamos, pensando siempre, en primer lugar, en las personas que nos acompañarán. Les digo todo esto y créanme, me emociono. Siempre he sentido que la PUC es como el Perú en chiquito. Encierra todas sus contradicciones y sus valores. Desde ese lugar seguro, que son las aulas y los espacios de la universidad, se nos invita a convivir y respetar la variedad, la pluralidad, la complejidad. Quisiera cerrar con una última idea. Estoy seguro de que ustedes que están escuchándome hoy sienten el miedo de tener que decidir correctamente la carrera a la que se dedicarán toda su vida. Mi mejor consejo para ustedes es que no hagan caso a ese miedo. Nada será capaz de alejarlos de su pasión cuando la encuentren.
no hay nada que pueda detenerlos a cumplir con ese sueño si son verdaderamente honestos con ustedes mismos. Yo también tenía miedo de hacer esta charla, pero tuve la enorme suerte de tener un compañero que estuvo conmigo mientras le escribía. Y como ya sabe leer, y lo hace muy bien, me iba cuestionando cada frase y me obligaba a reformularlas hasta que obtenga su verdadero sentido. Él es Salvador, es mi hijo mayor y debería decir también coautor de esta charla. Puedo afirmar hoy, 20 años después de pisar por primera vez este campus, que no era verdad que yo no sabía sumar. Yo aprendí a sumar a mi manera y en ello la PUC me enseñó que 2 más 2 a veces sí son 4, pero otras veces son 5 y en ocasiones son 4, 5 y 3 a la vez. Muchas gracias. Fuertes las palmas para Marco Militar. Muchísimas gracias, Marco. Así es como vivimos la amplitud en la PUC. Queremos agradecer a Marco, a Laila, a Mario y a Camila por estas charlas, por estas experiencias que han compartido con nosotros. Ahora ha llegado un momento muy importante en el que nos vamos a separar papás e hijos. Los chicos, muchos se han inscrito en talleres vivenciales para vivir de cerca las carreras a las que están interesados. Invitamos a todos los chicos, por favor, a que presten atención para saber a dónde dirigirse para llegar a tiempo a sus talleres. Y a los papás les pedimos, por favor, que dejen partir a sus hijos, que se queden con nosotros un ratito, que hemos preparado muchas cosas más para ustedes aquí en el Polideportivo.